Hola grupo, hoy toca hablar de la religión. La religión es un conjunto de creencias, de planteamientos que se aceptan o no sin pasar por reflexión o razonamiento, sin que eso suponga que deba tener un valor positivo o negativo. En cualquier caso están presentes en la casi totalidad de las sociedades y culturas humanas. También conlleva dogmas, planteamientos que no se discuten acerca de lo que es la divinidad de un dios, de varios dioses, de muchos dioses, y excepcionalmente, como en el caso del budismo, de otros planteamientos que no implican la creencia en ningún dios. También conlleva la veneración, la adoración hacia esas figuras divinas, así como en algunos casos y en algunos contextos posibles sentimientos de temor. Finalmente, una de sus características fundamentales es que se establecen conductas tanto a nivel individual como a nivel social, de carácter moral y de carácter del comportamiento cotidiano en la sociedad. Podemos hacer una distinción entre religiones entre comillas primitivas y religiones entre comillas no primitivas, sin que eso suponga una valoración de cuáles son mejores, ni de cuáles son peores, ni de cuáles son más valiosas, ni de cuáles son menos. Fundamentalmente tiene un sentido histórico. Religiones primitivas, las más antiguas, que se suelen caracterizar por su actitud de admiración, de respeto, de vínculo con la naturaleza, así como el temor y la reverencia, la adoración hacia fuerzas ocultas de la naturaleza, como podían ser los propios dioses, los astros, la luna, la propia tierra, el mar y todo aquello que era desconocido. Frente a ello, más cerca en el tiempo, las religiones entre comillas no primitivas, cuyo fundamento es la revelación, la comunicación o manifestación por parte de algún dios o de algún ser humano enviado por algún dios o que tenga unas características muy especiales, como es el caso también de Buda, que transmite una verdad considerada divina y que en cualquier caso no se suele fundamentar en la racionalidad, sino en la aceptación de lo que se dice de la creencia, basado en la confianza del origen de dicha verdad. En cualquier caso, siempre son creencias absolutas e incuestionables. Vamos a ver ahora las características principales de la religión. La primera es su carácter de creencia. Se dice que las creencias son como las lentejas, que si quieres las tomas y si no las dejas. Esta consideración no es ni positiva ni negativa, o no debe serlo. Simplemente es una caracterización. Del mismo modo, pues hay que ver también cuál es el origen. Normalmente, como hemos dicho antes, la confianza en quien ha establecido esa creencia. Una segunda característica es que los planteamientos religiosos se consideran a sí mismos como verdades que no pueden ser cuestionadas. Se trata de autoconsiderar que la verdad que establece o las verdades que se establecen desde los planteamientos de cualquier religión no son posibles de discutir si es que se acepta dicha religión.
Una tercera característica es la promesa de ultratumba o la superación de la muerte. Absolutamente todas las religiones, una de las características que tienen es o algún tipo de descripción, de explicación y por supuesto de promesa de que hay vida después de esta vida, ya sea en un paraíso, ya sea en una vida similar a esta, o incluso por parte de algunas religiones en el regreso a, digamos, a este plano de la realidad. Estamos hablando en ese caso de la reencarnación. Una cuarta característica sería la justificación de las penalidades, del sufrimiento. Si sufrimos es porque originalmente hicimos algo que nos está haciendo pagar ahora las consecuencias, o bien porque merece la pena sacrificarse para en una vida futura, después de esta vida en la que estamos, conseguir algún premio. Curiosamente, en el caso del budismo, el maestro Buda decía que el apego y el deseo son la principal causa del sufrimiento humano. Una quinta característica es la explicación del origen del mundo, de la explicación del origen del universo. Así, por ejemplo, en el caso de la religión hindú, es el resultado de la relación y de la combinación de lo que es la conducta y el deseo de actuar de varios dioses. En el caso, por ejemplo, del cristianismo, en el primer libro de la Biblia, en el Génesis, se explica alegóricamente la creación del mundo en 6 días, o curiosamente en planteamientos como en el caso del budismo, que la explicación es que no hay un origen absoluto, sino que de alguna manera el universo en distintos niveles, en distintas fases siempre existió. Pero hay que tener en cuenta que el budismo es una religión, ni mejor ni peor, pero con características muchas veces muy diferentes al resto de las religiones. Una sexta característica es el establecimiento de una conducta moral. Establece qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que debemos hacer, qué es lo que no debemos de hacer, la consecuencia del cargo de conciencia y como ejemplos de esta conducta moral, por ejemplo, pues el no robar o el no matar, que también son conductas establecidas socialmente, incluso en términos legales. Una séptima y última característica es el establecimiento de una conducta social, por ejemplo, pues la manera en que tradicionalmente las personas empezaban una relación de convivencia, o como por ejemplo en el caso del ritual del bautismo, como manera de explicar lo que es el reconocimiento público, el reconocimiento social de que una persona entraba a formar parte de la comunidad. Curioso también, por ejemplo, pues el papel del día de la semana, el domingo. Domingo viene de Domine, Señor, es el día, literalmente en latín era el día del Señor, y era el séptimo día porque después de los 6 días que Dios dedicó a la creación, al séptimo descansó. Curiosamente, de ahí viene el que el domingo sea establecido como el día de descanso y también el día de la oración. Podemos ver algún ejemplo muy curioso, como por ejemplo los 10 mandamientos, los tenemos ahora mismo en pantalla, y otros muchos ejemplos. Y esto es todo por ahora.